Bueno, vamos a ir comenzando mientras se van sumando algunos. Les vuelvo a pedir, por favor, si pueden silenciar los micrófonos y apagar las cámaras. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al primero de los encuentros de esta charla virtual denominada El Espacio Virtual de Aprendizaje, una oportunidad para aprovechar, organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Su disertante es Jorgelina Nadal, quien es especialista en educación y nuevas tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es ingeniera en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional. Además, se encuentra desarrollando la maestría en procesos educativos mediados por tecnologías en la Universidad Nacional de Córdoba y otra maestría en especialización en ingeniería en la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional. Asimismo, es diplomada superior en Ciencias Sociales con mención en Educación y Nuevas Tecnologías, área Educación, y diplomada superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión de las Instituciones Educativas, área Educación, Flaxo. Posee una vasta experiencia en docencia e investigación. Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Concepción del Uruguay, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la UTN, Facultad Regional Concepción del Uruguay, de la Facultad de Ciencias de la Gestión, UADER, y de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno. Antes de darle la palabra a Jorgelina, les recordamos que el segundo encuentro será también bajo la modalidad online el día 6 de mayo a las 18 horas. Ahora sí, continúan con la disertante y solicitamos a aquellos que van llegando que desactiven los micrófonos y la cámara. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Hola, Lourdes, muchas gracias por tu presentación, muy amable. Por favor. La verdad que me siento muy contenta de poder aportar mi granito de arena, si Dios quiere. Espero que a algunos les sirva lo que les vengo a ofrecer. Conozco a algunos de los que están participando de la charla, en especial colegas de las distintas universidades, y les agradezco el acompañamiento. Bueno, voy a tener que hacer un poco de malabares porque me gustaría, Lourdes, si me contestás, en este momento, ¿qué estás viendo vos? ¿Mi rostro? Estoy viendo perfecto la presentación y también veo, sí, estás vos habilitada la cámara. Genial. Pero veo la presentación perfecta. Sí, genial. Bueno, yo voy a tener que ir y venir de pantallas porque la gente que no tiene dominio WADER necesita autorización para ingresar. Esto sucede, ya vamos aprendiendo, porque la charla se sustentó desde una cuenta G Suite de Google. Esto está habilitado, esta app está habilitada para los dominios educativos y de la app. Es decir que toda persona que tenga dominio @wader.edu.ar entra sin problemas y además participa de todo el resto de la clase, digamos, habilitado ampliamente. El resto de los usuarios que tengan dominio Gmail van a poder utilizar y participar de la clase con autorización, porque son ajenos al dominio. El dominio es esta partecita que después del arroba en un correo viene después del arroba. Por ejemplo, jorgelinanadal@gmail.com. El dominio sería gmail.com. Así que bueno, un poco explicarles esto para que si ven alguna interrupción, bueno, todavía está entrando gente. Bueno. Para organizar esta charla me pareció interesante hacer un poco un marco, digamos, de ordenamiento, primero de la charla y después del momento que estamos viviendo, ¿no? Que justifica este tipo de actividades. Como les comentaba Lourdes antes, la charla o las jornadas, la propuesta se compone de dos partes.
una primera charla o encuentro hoy, durante 1 hora y algo quizás, y un segundo encuentro el día 6 de mayo en el mismo horario y por la misma modalidad. Bueno, el formato de la propuesta, como para que tengan ustedes una visión general y puedan ir organizando el recorrido por la charla. Entonces, en este encuentro de esta primera jornada, vamos a dividirla en 3 partes. Una primera parte que tiene que ver con el contexto y el alcance de esta realidad. Una segunda parte que tiene que ver con el desarrollo de un panorama de herramientas seleccionadas, y particularmente vamos a hacer foco en una presentación sobre Classroom, ¿no? Esta herramienta para desarrollar las clases virtuales que tanto estamos usando en estos días. Una tercera parte, que es un breve marco conceptual y una pequeña introducción a Moodle. En todo caso, si se nos hace largo, por ahí lo de Moodle ya lo pasamos para el segundo encuentro, que tiene 2 partes bien definidas. Una primera parte que tiene que ver con responder a preguntas que se les disparen a ustedes en este primer encuentro, porque este primer encuentro vamos a tratar de que no sea tan de ida y vuelta para poder desarrollar una gran cantidad de contenido. Sí, vamos a pasar al segundo encuentro donde ustedes ya van a venir con preguntas y vamos a tratar de que puedan realizarlas y bueno, y podamos contestarles. El segundo encuentro también tiene una segunda parte, que es avanzar sobre algunas de las herramientas que ustedes van a ver, que yo les voy a comentar, que hoy no las vamos a desarrollar, las vamos a usar, pero entonces en la segunda charla vamos a ver cómo hacemos para generar esas actividades y poder aprovecharlas dentro del contexto de Classroom. Por supuesto que pueden hacer una pregunta por chat y por ahí las chicas me pueden, de extensión, me pueden ayudar con la lectura, porque a veces es difícil ir viendo todo al mismo tiempo. Sí, cualquier cosa vamos leyendo e interrumpiéndote un poquito para ir sacando las dudas. Genial. Bueno. Bueno, en esta primera parte, por ahí me pareció interesante hablar un poco de esto que estamos viviendo, ¿no? Y por qué la necesidad de generar estas charlas, que la verdad que por suerte hay varias propuestas que se están dando durante la semana, y bueno, ya estamos en 41 días de confinamiento. Y bueno, de repente nos encontramos en una realidad diferente, que quizás veníamos conociéndola, pero de repente no habíamos decidido, no habíamos tomado la decisión de abordar la virtualidad como modalidad de enseñanza. Y también, ¿por qué no ponernos del otro lado? Porque sé que hay algunos estudiantes aquí presentes como modalidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, la otra cara de la enseñanza es el aprendizaje, y la otra cara del aprendizaje es la enseñanza, porque la educación es un proceso mediado. Esto significa que hay un alguien que produce un estímulo, un recurso, una manera que le permite a otro sujeto aprender determinadas cuestiones, habilidades, competencias, bueno, no me sale otra palabra ahora. Bueno, pero ¿qué pasa? Particularmente hoy en abril, terminando abril de 2020. Pasa esto que veamos por ahí en la diapositiva, ¿no? Que nos está mostrando la utilización de las distintas TICs o redes sociales por las distintas generaciones, que por ahí no vamos a ahondar en esto, pero que se las han definido como grandes sectores para poder ¿qué? ¿Para qué es necesario identificar y tomar como una percepción de esta realidad? Para saber a quién está dirigido mi propuesta de enseñanza. Y si yo sé para quién está dirigida, tengo más elementos
para que ese proceso de aprendizaje tenga éxito. Entonces, por ahí, a ver, esperen un segundito que me preparé unos documentos. Esto, ¿no? Fíjense, las redes sociales más usadas actualmente van desde Instagram a WhatsApp. Acá hay una red social que no está porque es muy nueva y esta tendencia que la analizaron en el blog Digital House es a agosto del 2019, hace poquito, tampoco hace tanto. Pero fíjense cómo cambia, porque seguro que quizás lo han utilizado, pero también saben que está muy de moda otra red social que es TikTok, que está más orientada a los videos. Es decir, cada red social tiene como un perfil o una característica por la cual se destaca. Y por esa característica particularmente es que le es representativa a las diferentes generaciones. Entonces vamos a ver que los Centennial y los Millennial, que son dos grandes grupos de personas con las cuales estamos trabajando, o en el nivel medio o en el nivel superior, ya que los Millennials hablamos de personas entre 24 y 34 años, y los Centennials estamos hablando de personas menores de 25 años. Sin embargo, entre estas dos tipificaciones etarias, hay también algunas diferencias. Quizás son diferencias sutiles, pero básicamente lo que podemos notar es que, fíjense, en esta columna Instagram, el 90% de los centennials prefieren esta red social. Y, ahí está, ideal también. Y sin embargo, los millennials por ahí prefieren WhatsApp, un 77% Facebook y un 58% Instagram. Y me animo a decir que esta gráfica ya quedó un poco antigua en su abstracción de la realidad y que hoy estamos todos más vinculados a la red social Instagram, Snapchat y TikTok. Bien, ahora bien, ¿por qué esta contextualización de repente es importante para nosotros? Esta diapositiva está diciendo mucho con sus imágenes. Pasamos de una prohibición de las pantallas y una demonización del tiempo que invertimos o gastamos, eso depende del enfoque, frente a las pantallas, a hacer una necesidad absoluta. Entonces, acá hay un cambio de paradigma radical. Y esto conlleva, digamos, en 40 días, tan rápido, hay que cambiar el pensamiento y decir, no, pero me salva porque puedo hacer un teletrabajo o home office, puedo avanzar en los procesos educativos, puedo comunicarme socialmente. Entonces, esto por ahí es lo más disruptivo, ¿no? Pasar de una demonización a la aceptación total y a la necesidad de utilizarla. Es más, a ver, creo que está en la diapositiva que sigue. Bueno, esta es una noticia de Infobae. Rescaté algunos tutoriales, títulos, perdón, de diarios, más que nada digitales, para estar en el mismo ámbito, ¿no? Entonces, fíjese en la Argentina, dentro de esta estadística de 2017, todavía un poquito más atrás, pero no encontré una más actual representativa. El 62% de los ciudadanos estaban conectados y el 33% tenían cobertura, pero no estaban conectados. Ahora vamos a ver, o sea, hay un 5% nomás de personas que no estaban conectadas ni cubiertas. Bien, todos estos números y estas cuestiones es importante ir teniendo en cuenta porque cómo cambia todo tan rápido en 40 días. Bien, ¿y este cambio por qué? Y esto no es menor, porque no es porque el cambio fue, porque de repente todos tenemos excelente conexión a internet y tenemos muchas ganas de
elegir la virtualidad como modalidad o medio de comunicación, de aprendizaje, de trabajo, sino porque nos acecha un gran mal que es el coronavirus. Entonces, fíjense cómo el Estado va tomando políticas que tienen que ver con el acceso a los portales universitarios, con hablar y establecer pactos con las empresas de datos para que no les cobren los datos en los accesos a estos sitios que tienen dominio, volvemos al tema del dominio, .edu.ar. Entonces, más que nada porque hay mucha gente que está accediendo a la virtualidad a través de las redes de celulares, o sea, 3G, 4G, 5G, dependiendo de la zona y de la cobertura. Acá hay otra cuestión, el uso de los recursos para establecer las comunicaciones, ¿no? Entonces, fíjense algunos detalles. Hay un software que se llama Discord, que es, bueno, semejante al Meet que estamos usando ahora, o semejante a Zoom, pero que los adolescentes, los centennials, lo vienen usando desde hace un tiempo para los juegos, más que nada. Y básicamente para comunicarse a través de la voz, ellos no usan el video. Y por eso notamos que cuando hacemos una videollamada, una videoconferencia Zoom con esta generación, no prenden la cámara, porque no les interesa. Sin embargo, algunos de ustedes me preguntarán, pero mi nena se pasa haciendo selfies o, o haciendo video streaming, sí, pero con sus amigos, en la intimidad. El Discord es un software usado para juegos en red, donde no necesariamente juegan con sus amigos, pero sin embargo es necesaria la comunicación para establecer una estrategia. Bueno, el tema de las redes sociales, ¿no? Que está, obviamente que con esta situación se incrementó. ¿Y por qué se incrementa el uso? Porque no nos vemos cara a cara. Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, yo tengo 46 años y me acuerdo en mi adolescencia, la mayor comunicación que teníamos, si no era ir a la plaza a tomar un mate, era hablar por teléfono. Y me acuerdo mis padres diciéndome, bueno, ya está, cortada, porque el teléfono pasó de consumir pulsos, perdón, de establecer la llamada a luego consumir pulsos. Entonces, ahora ellos usan de una manera muy liviana, porque pagamos una cuota mensual por el acceso a determinada cantidad de datos, eh, a un ancho de banda, perdón, y nos comunicamos a través de las redes sociales, o sea que es realmente, sin ser despreciable, muy económico establecer un contacto social virtual. Bueno, también creció el porcentaje de gente jugando en línea, y también es lógico, porque estamos encerrados, porque no estábamos acostumbrados de repente, y tenemos muchas horas del día que si no elegimos dormir, de repente la productividad se vuelca, por ejemplo, a los juegos. Pero bien, ¿qué pasa con esta realidad de los videojuegos, mirar Netflix, hacer videollamadas con la familia, con los amigos? O sea, ocupar el streaming de manera intensiva. ¿Qué pasa? Pasa esto que dice acá, ¿no? El ENACOM es el ente que regula las comunicaciones, eh, como que a través de las redes sociales y de los diarios, está brindando pautas, está sugiriendo un uso responsable de estos espacios porque son finitos, esa es la cuestión. Entonces, si nosotros reducimos el tiempo de streaming, el tiempo de videollamadas, y lo optimizamos para lo realmente necesario, como son los espacios de home office y los espacios de educación, bueno, dejamos para distintas franjas horarias los videojuegos, el streaming por Netflix o algún otro sistema como puede ser Flow, que ocupan bastante ancho de banda. De hecho, por ejemplo, en las familias suele suceder que hay algún televisor de tipo smart que se conecta a estos sistemas de televisión
digital, y a uno de sus hijos o su esposo o alguien de otra, digamos, otro integrante del grupo familiar necesita establecer una comunicación que requiere mayor ancho de banda. Es muy probable que le haya solicitado que no esté mirando una película en ese momento, porque se le cae la comunicación. ¿Qué significa que se cae la comunicación? Bueno, significa que tenemos interrupciones, que tenemos ruido, que la calidad, por ejemplo, del video empieza a tener lluvia o pixelado, y en el caso del audio, que se entrecorta y no podemos comprender una oración que escuchemos a través del audio. Bien. Otra cosa interesante para entender un poco el contexto que estamos viviendo y cómo cambia todo en 40 días es que hasta ahora lo que venía liderando el mercado de ventas era la venta de celulares. Y sin embargo, esto se revirtió de manera abrupta. Fíjense, un 101% indica esta empresa Mercado Libre, que es una empresa de comercio virtual muy, muy conocida y de primera línea, solo la primera quincena de abril. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces en una casa hay solo una computadora o una notebook. Y ahora que se requiere que uno o dos hijos, uno o dos integrantes de la familia, cuatro, estén trabajando, estudiando al mismo tiempo, eh, si no tenemos que, alguien tiene que ceder, digamos, y no poder establecer su momento productivo. Bueno, ahora vamos a pasar, esto más o menos era un marco de la realidad, un marco social que creo que es necesario contemplar, porque de ahí las características de la propuesta educativa que vamos a solventar. A ver, nos preguntamos, ¿qué hago? Hace 15 días estaba dando clases en un aula presencial, había realizado mi planificación y tengo programadas todas estas actividades. Ok, ¿puedo pasar esas actividades a la plataforma virtual? Y yo te diría, vamos a revisarlas. En una de esas podemos darle una vuelta, repensarlas y ubicarnos en este contexto. ¿Por qué? Es probable que nos encontráramos 2 veces por semana en un aula física, que nos miráramos las caras, que nos hiciéramos todas las preguntas necesarias hasta comprender un enunciado, comenzar la actividad, avanzar y seguir haciéndonos preguntas y reformulando el sentido de la actividad hasta completarla. Y ahora todo ese proceso se ve interrumpido, modificado, impactado, no solo porque lo llevamos a la virtualidad, sino también porque no nos encontramos en la misma situación psicoemocional. Porque hay algo que nos preocupa, porque no estábamos encerrados por gusto y no elegimos la modalidad a distancia por gusto. Lo tenemos que hacer, no hay otra forma. Entonces, no podemos ir con la misma carga laboral, con la misma cantidad de recursos que solíamos trabajar. Y además, para no decir que eso tiene que ver va en detrimento de disminuir la calidad o los contenidos que necesitamos desarrollar, darle una vuelta de productividad y utilizar los conceptos educativos, por ejemplo, del modelo constructivista, para fortalecer esta propuesta. Bueno, en este punto me pareció interesante definir, porque una charla que tiene 2 encuentros de 1 hora y media como mucho, elegir, bueno, ¿por dónde vamos a ir? Entonces me pareció interesante focalizarnos en desarrollar un poco la herramienta Classroom, Google Classroom, que es una plataforma muy liviana, muy ágil de la empresa Google, y de hecho viene integrada en las apps que nos provee Google a través de una cuenta Gmail. También hacer un pequeño repaso sobre Moodle, porque varias de las instituciones en las cuales los docentes estamos trabajando nos proveen de esta plataforma
como soporte a las clases presenciales. Bueno, ahora esta herramienta perfectamente se transforma en una productividad virtual, no hay ningún problema. Y después revisar unas 2 o 3 herramientas digitales en línea para reducir el streaming también, que tiene que ver con Padlet, que es un muro digital bastante interesante, me resulta, para compartir ideas, hacer desarrollos de conocimientos previos, hacer desarrollos de conclusiones, compartir distintas producciones que se hayan sugerido o solicitado a los estudiantes y hacer un espacio en común, porque no tenemos el pizarrón, no tenemos el aula para que alguien pase y haga su exposición, pero alguien sí puede mostrar su desarrollo, por ejemplo, en este muro, y comentarlo y ser comentado por el resto de los estudiantes de la clase. Esta herramienta Kahoot que nos permite ponerle un poco de diversión y de juego a estos momentos y que no sea algo chato de simplemente lectura y producir un informe escrito o responder preguntas y cuestionarios, darle una vuelta un poquito más divertida. En el formato Challenge, que nos permite además estar, no necesariamente estar de manera sincrónica, sino que podemos estar de manera sincrónica. Y esto me lleva a comentarles una cuestión muy importante. La virtualidad, una de las fortalezas que tiene la virtualidad es la posibilidad de trabajar de manera asincrónica, pero también de trabajar de manera colaborativa, en grupos, en equipos. Simplemente lo que debemos es definir las pautas y dar libertad a ese espacio, porque, como comentábamos anteriormente, está bien, mucha gente compró computadora, mucha gente contrató un servicio de mayor ancho de banda por este tiempo, o sea, se nutrió de recursos que le permitan abordar la virtualidad, pero es probable que necesiten trabajar en horarios no convencionales para poder trabajar bien. Entonces, tener en cuenta esta pauta del trabajo asincrónico es bastante esencial para estos tiempos. Bueno, y por supuesto WhatsApp, que es una herramienta que se ha masivizado de una manera exponencial, es muy útil y tiene diferentes usos que le podemos dar, porque además, esto que yo mencionaba hoy, ¿no? Que si bien es una estadística del 2017, la cantidad de gente que tenía alcance y que tenía cobertura respecto al acceso a Internet o al acceso a datos, hoy casi que el 90%, digamos, de las encuestas están indicando que el 90% de la población tiene acceso a datos y a conexión de Internet, a veces compartida o a veces propia. Pero queda un 10% que no. Y es probable que en alguna zona ese 10% sea un 15%, y por qué no un 20%. Y como hemos visto en las noticias en estos días, que hay profesores que se han trasladado a pie a llevarle los recursos a sus estudiantes, bueno, en este contexto nuestro, que quizás creo que no es tan desfavorable, WhatsApp puede venir a darnos una buena mano, ya que hay un montón de servicios de celular que ofrecen WhatsApp sin cargo de datos. ¿Mm? Entonces, como verán, es como que es necesario hacer este marco para poder abordar una propuesta coherente a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, acá yo creo que ustedes pueden ver un código QR. Bueno, este código QR lo que hace es llevarlos a un espacio de Google que brinda ayuda, está bien, una ayuda instrumental, ¿no? Es cómo se usa y cómo se hace para crear una clase, crear una tarea. Todas las explicaciones que yo voy a ir mostrando, ustedes pueden acceder después desde este código QR. Con el celular le pueden sacar una foto y guardarlo, o pueden leerlo con lector de código QR. Hay teléfonos que en la cámara ya incluyen el lector de código QR y lo traducen.
el otro enlace que les estoy mostrando es el acceso a Classroom, pero eso no se preocupen porque ahora vamos a ver particularmente esta aplicación. Bueno, me pareció importante, como en todo proceso educativo, organizar la secuencia de cómo vamos a ir visitando, si se quiere, haciendo una visita guiada por la creación y el uso de la plataforma Classroom. Entonces me parece importante, un pantallazo rápido. Bueno, vamos a empezar, por supuesto, accediendo a la app, creando una clase, configurando la clase con las distintas características, novedades, Google Meet, que es una herramienta que estamos usando ahora y que se sumó últimamente a las funcionalidades de Classroom. Bueno, mostrar las calificaciones a los alumnos, categorías de calificación. Vamos a ver cómo crear temas, cómo crear material. Y en el crear material, unos pequeños tips que tienen que ver con guías de lectura y actividades. Perdón, se me dio. Lecturas propuestas, cómo insertar material para que las lecturas sean propuestas. Y acá hago hincapié en otra cuestión. Venimos del siglo XX y del siglo XIX con una costumbre de que la cátedra tiene un libro de referencia. Pero ese libro de referencia no era tan solo de referencia, había que estudiar de ahí. Entonces era el libro del que había que estudiar. A ver, esto es muy válido porque hay autores que son clásicos y acorde a las disciplinas no lo vamos a discutir. Pero hoy todos tenemos acceso a la web, de hecho estamos hoy teniendo este encuentro gracias a la web. Y la web me abre un abanico de acceso a bibliotecas en el mundo, no solo bibliotecas específicas, sino bibliotecas científicas, y me abre las puertas de muchas veces libros enteros. Entonces, digamos, el alcance que hoy tenemos a la información es muy amplio y casi que no es restrictivo, porque de hecho se trabaja mucho con el código abierto, el acceso abierto, las licencias de Creative Commons o Creative Left. Entonces, bueno, hoy pedir un permiso para tener acceso a un copyright, también mandas un mail y es probable que en horas tengas una respuesta. Entonces, eso plantea otra realidad. Entonces nosotros decimos que trabajamos con lecturas propuestas, ¿no? Que podrían ser las antiguas de referencia, pero no nos limitamos a ellas y no sesgamos el enfoque de los conocimientos o del abordaje a través de la propuesta que estamos sustentando solo en esas propuestas. Y ahora vamos a ver cómo planteamos las actividades para que esto sea así. Bueno, ¿cómo evaluamos y cómo medimos que nuestros estudiantes van siguiendo la materia, están aprendiendo, tienen o no tienen dificultades? Y bueno, y acá hay un par de herramientas que nos brinda este Classroom, que tiene que ver con crear preguntas de distintos tipos. Entonces tenemos pregunta de opción múltiple, pregunta corta, y a través de estos recursos generar debates por grupos. Y esto es muy interesante, es una novedad en esta última versión que tenemos acceso actualmente de Classroom. Personalmente vengo utilizando Classroom desde el 2017 y ha tenido una evolución tremenda en las características de estas funcionalidades. Bueno, por anteúltimo, porque no es último, ay, no me deja ver esto, espera un segundito. Bueno, crear tareas y calificar esas tareas y crear tareas con formularios. Los formularios podrían ser como, digo, lo que conocemos como multiple choice, pero no nos reducimos a eso, digamos. Es una manera de evaluar a través de un cuestionario un poquito más amplio. Creo que básicamente vamos a poder ver todas estas cosas, así que bueno, vayamos.
si os quiere. Mientras yo voy accediendo, voy a interrumpir el compartir esta pantalla. Acá. Bien. Lourdes, ¿se dejó de compartir la pantalla de la presentación? ¿Me puedes? Sí, se dejó de compartir. Perfecto, gracias. Nada. Es más fácil trabajar con alguien de esos temas. Bueno, básicamente vamos a empezar desde el principio. Entonces, lo más aconsejable por ahí es acceder desde una cuenta Gmail. Ahora voy a volver a compartir pantalla. Bien, ahora ustedes están viendo toda mi pantalla, ¿no? Ven arriba las pestañas del navegador. Ahí se está compartiendo. Dale. Ahí se ve todo, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, y entonces acá ven ustedes en la esquina superior izquierda mi cuenta Gmail. A partir de estar adentro de mi cuenta Gmail, yo voy a la esquina superior derecha y tengo estos famosos 9 puntitos desde donde accedo a Calendar, a Drive, a los distintos documentos directamente que puedo crear en Drive, pero accederlos desde afuera, a Meet, bueno, en fin. Lo que voy a hacer acá, voy un poquito más para abajo y accedo al icono de Classroom. Entonces, hago clic sobre el icono y se me va a abrir la pantalla de Classroom. Esta es la pantalla de Google Classroom. El año pasado estuve dando un curso de posgrado a la especialización ahí en WADER, en formación científica. Y bueno, ahí tengo algunos, vi que están presentes algunos de mis exalumnos que uno de los trabajos que hicieron fue crear una clase y desarrollar algunas actividades. Así que espero que esto les suene conocido, familiar. Bien, esta clase que ustedes están viendo acá, la clase 1, es la clase que yo creé para ustedes. La vamos a replicar hoy, vamos a crearla paso a paso de nuevo, pero en esta clase que ya está creada, ustedes van a tener acceso a través de una cuenta Gmail. Lo que hemos notado es que algunos inscriptos tienen cuenta Gmail o dominio Google y algunos otros no, tienen dominio Hotmail o Live o Yahoo. Entonces lo que les vamos a pedir es que claramente para utilizar estas herramientas dentro de una suite es necesario que el dominio sea o el mismo dominio de la institución, o en este caso wader.edu.ar sería lo mejor. En este caso, Wader, el administrador de la plataforma Suite, ha habilitado la posibilidad de que accedan desde dominios que no son Wader. Entonces, van a poder acceder los que tengan dominio Gmail, aunque no sean del subdominio de Wader. Entonces, les pido que si quieren, después tengan en cuenta esa cuenta Gmail para poder probar estas aplicaciones y, y para el miércoles que viene, poder hacer consultas. Bien, ¿qué nos muestra este espacio de trabajo? Primero que nada, estas 3 rayas que están acá en la esquina superior izquierda, si yo hago clic, voy a ver todas las clases en las que estoy apuntada o las clases de las cuales soy docente, el calendario de todas esas clases, aquellas tareas pendientes, tanto pendientes como alumnos, como pendientes de corregir como docente, y luego van a aparecer con estos símbolos redonditos y de colores diferentes las distintas clases que yo haya creado. Acá en esta pestaña de ajustes, lo que vamos a tener es poder identificarnos con una foto de perfil. Esto es muy importante pedagógicamente porque el estudiante sabe quién es su docente. Imagínense que si en realidad estamos trabajando en la presencialidad o tuvimos contacto presencial, esto no es algo principal. Pero si estamos trabajando absolutamente en la virtualidad, es bastante importante saber quién está del otro lado, porque es una persona. De la misma manera vamos a ver a los estudiantes y de a poco nos vamos familiarizando y conociéndolos, que es una tarea que los docentes nos cuesta a veces trabajo, ¿no? Bien, acá vamos a definir si queremos que
recibir las notificaciones en nuestro correo electrónico. El correo electrónico es el que está asociado a esta cuenta, que es el que abrimos primero. No pensemos que va a llegar a otro. Entonces, si queremos que nos lleguen los comentarios privados, y en las clases que enseñamos lo mismo. Los envíos de los trabajos de los estudiantes, los reenvíos de los trabajos, las invitaciones de otros docentes, y bueno, y acá dice las fechas de calendario que fallaron. Bien, como verán, tengo todo habilitado para enterarme de todo lo que pasa. A veces es un poco molesto porque cuando queremos acordar nuestra cuenta se ve un poco cargada de movimiento. Entonces, eso por ahí lo vamos manejando y lo volvemos a... A ver, perdón. Ahí está. Me fui a otra pestaña, perdón. Bien, entonces, estábamos en Classroom. Una vez que este es el ajuste, vuelvo a las 3 rayas de la esquina superior izquierda y me voy a clases. Ahí vuelvo al primer tablón, me gusta decir, o al primer pizarrón que estamos viendo, este espacio de trabajo. Antes de empezar, les voy a mostrar la clase para hacer un paneo general de lo que podemos crear, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos el nombre de la clase bien grande, una pequeña descripción, el código de esta clase, ahora vamos a ver para qué sirve, y miren qué interesante, esto es nuevo, el enlace a las reuniones que asocian a esta clase. Actualmente, en esta versión de la suite, eso también tiene que ver con la configuración del administrador. El docente solo ve en este cuadro inicial el enlace, y los estudiantes lo van a ver una vez que el docente los va invitando. Bien, fíjense que acá a la izquierda tenemos la fecha de entrega próxima, es decir, las actividades próximas que deberíamos estar atentos para resolver o para participar en ellas. En esta parte vamos a ver, que es el tablón, la palabra que a mí me gusta, que tenemos la posibilidad de compartir algo con la clase, es decir, ahora vamos a ver de qué se trata, nos informa las tareas que están actuales, es como que va haciendo la información del momento, desde la primera actividad que creé hasta la última. ¿Se entiende? Bien. La segunda pestaña que tenemos en la parte superior de este espacio es el trabajo de clase. Y este es el trabajo, digamos, acá es la cocina de Classroom, donde nosotros vamos a ir pudiendo, desde este botón, vamos a hacer todo. Vamos a crear tareas, fíjense el icono que la representa, tarea con cuestionario, es el mismo icono porque es una variedad de la tarea. Pregunta, que es esto a lo que yo hacía foco hoy cuando les hice la presentación de los temas, que es la manera que tenemos de ir chequeando, evaluando y de ir interactuando con los estudiantes de manera disruptiva, acompañando, midiendo cómo va el progreso. Fíjense el icono para subir material, que serían las referencias, por ejemplo, bibliográficas, o en este caso en realidad es multimedia. Podemos poner videos, podemos poner URLs de algún material interesante que hayamos encontrado en la web. Nos permite reutilizar publicaciones. Esto es entre una clase y otra. Es decir, si yo creé una tarea porque es probable que sea docente de química, por ejemplo, en 3 cursos del secundario, o que sea docente en la universidad en 2 o 3 cursos de alguna carrera. Entonces, es probable que las actividades yo las pueda reutilizar y una vez que las reutilizo, hacer pequeñas modificaciones. Y fíjense qué interesante, el último icono que dice tema. Bueno, vamos a empezar por ahí. Bien. Ahora, cuando empecemos a armar una clase, vamos a empezar por ahí. También vamos a ver las personas que están participando de este espacio de clase virtual y tiene que ver con los profesores,
Por ejemplo, acá podría estar yo, podría estar Lourdes, si trabajara conmigo Lourdes Prelón, podríamos invitarla. Y acá los alumnos, ¿no? Y entonces lo que hice fue invitarme a mí misma para ir haciendo, viendo cómo ve el alumno las cosas, en dos cuentas que tengo también de dominio Gmail, pero de distintas, esta es mi cuenta Gmail común y esta es mi cuenta de Gmail de FRCU, de la UTN. Bueno, y por último, no menos importante, las calificaciones. Fíjense que como docente, la vista que tengo de las calificaciones, esta es una forma de calificación ponderada que elegí, donde tengo cada actividad, y fíjense que hay actividades que están puntuadas con 10 puntos, con escala del 1 al 10, y otras escalas que por defecto la plataforma pone del 1 al 100. De gusto dejé estas configuraciones así para poder mostrarles cómo se cambian. Esto depende a la escala que utilicemos. Lo que sí tiene este espacio es que trabaja con, digamos, una referencia numérica final. No trabaja con una cuestión conceptual. Entonces, de última, lo que tenemos que hacer es referenciar. Si vamos a utilizar que del 1 al 4, 1 es no aprobado, 2 sería regular, 3 sería regular y 4 aprobado, por ejemplo. Se me ocurre ahora en este momento. Acá vemos los distintos alumnos y las notas alcanzadas en relación a las actividades que han logrado completar. Bien. También no sé si han podido observar que dice actividades, evaluaciones, redacción, participación, participación y participación. Es decir que tipifiqué el tipo de actividades. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, estas serían las 4 pestañas más importantes y las únicas que nos ofrece por ahora esta plataforma Classroom. Lo que vamos a hacer ahora es volver al espacio inicial a través de los 3 puntitos que están a la izquierda y vamos a comenzar creando nuestra primera clase. Lo que hacemos es clic el más y acá vemos 2 opciones. La primera opción sería apuntarse a una clase. Esto significa formar parte de una clase que ya existe. ¿Cómo formo yo parte de una clase que ya existe? Fíjense, hago clic. Lo que tengo que introducir es un código de clase. Si ustedes recuerdan, la clase 1 nos mostraba en el tercer espacio un código. Ese sería el código que yo tengo que introducir para participar de esta clase 1. Pero en realidad, ahora lo que vamos a hacer es ir a crear una clase, que es la segunda opción. Ok, entonces acá lo que vamos a colocar en el primer renglón, que es el que se ve más grande, como ven allá en poco solapado que dice clase 1, vamos a poner clase 2. En el segundo renglón, vamos a hacer referencia también a la charla virtual, y en este caso vamos a hacer hincapié en Classroom, porque este mismo espacio que estamos tratando. Bien, materia, acá podríamos decir que vamos a hablar de TIC. Y en el aula podríamos decir que esto es se trata de un curso de extensión. Pero acá, por ejemplo, yo podría poner segundo de Ingeniería en Sistemas de Información, ¿no? Que la materia está en ese curso. Bien, entonces lo que voy a hacer es crear este espacio. Bien. Bueno, este tiempo que el sistema tarda en crear la clase, y me van a ir apareciendo, la primera vez que creo las clases, pequeños mensajes o consejos para avanzar con la instrucción. Entonces me dice, invitar alumnos a tu clase. ¿Y cómo es? Compartiendo ese código. Le pongo entendido. Me indica que es el código que yo les mostraba hoy. Muy bien. Ahora, vamos a configurar los detalles de la clase. Perdón. No sé si ven que en la esquina superior derecha yo apreté en un engranaje
que ahora vieron que está de moda todo lo que es configuración, se representa con una ruedita de engranaje, más redondita o más dibujada, en este caso acá. Bueno, fíjense que aparecen los datos que yo creé con la el primer cuadro de diálogos cuando creé la clase por primera vez. Ahora vuelvo a entrar, podría modificar toda esta información y, por ejemplo, agregar acá abril 2020 y sigo para abajo. Fíjense que acá está el código de la clase, el que me mostró, lo podría cambiar y ponerle un nombre que yo quiera, pero lo dejamos por defecto que está bueno porque es un código único que nos da directamente la plataforma. Bien, ¿quiénes pueden participar del tablón? ¿Se acuerdan del tablón? Bueno, el tablón, a ver si puedo hacer, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir otra pestaña para ir hablando en paralelo. Voy a, como me dice, como estoy saliendo para ir a hacerlo este detalle, me pregunta si quiero guardar los cambios, si quiero descartar. No, no los quiero descartar, quiero ir guardando. Entonces bajo, perdón, acá en la esquina superior derecha pongo guardar y me salgo de la configuración. Me vuelvo a las clases y voy a abrir en una pestaña nueva este espacio, porque quiero ir viendo cosas de la clase 1 para tener en cuenta. Entonces, acá, fíjense, arriba en mi navegador, estoy de nuevo en la clase 2 que estábamos configurando. Vamos a volver a seguir configurando. Esta parte es bastante interesante y necesaria. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan el tablón? Ahora voy a mostrar acá en la clase 1. Tablón, acá arriba. Estamos clase 1, tablón. ¿Quién puede hacer un comentario acá? Esta soy yo, la profe. Pero si me voy a otra cuenta, abrí mal. Si me voy a otra cuenta, esta que es, perdón, acá, me voy a otra cuenta, que es la cuenta que tengo de UTN, y estoy, bueno, acá me dice novedades en vez de tablón. Fíjense que yo como estudiante también puedo compartir un comentario con el resto de la clase. Podría compartir este comentario, que es algo de interés para todos. Y pongo publicar. Al publicar ese espacio, fíjense, en la clase 1 voy a refrescar mi pestaña y va a aparecer el comentario de Jorgelina de la UTN, acá, este comentario. Eso lo estoy configurando desde acá. Desde que en el tablón permito que los alumnos pueden publicar y comentar. O digo que los alumnos solo pueden comentar, con lo cual no podrían publicar. O digo que solo los profesores podemos publicar. Bueno, a ver, ¿cuándo uso cada opción de configuración? Bueno, yo digo, y con conocimiento, digamos, de experiencia. Si estoy trabajando en el nivel superior, prefiero que mis alumnos puedan hacer comentarios y publicar. Les doy absoluto acceso porque estoy tratando con personas adultas. Quizás en un primer año de la universidad me abstenga de permitirles publicar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tengo miedo de dejarlos publicar? Porque para acceder a la clase tienen que estar identificados. Y si yo no identifico a un estudiante, lo elimino, porque tengo la potestad de aceptar o de eliminar cualquier persona que pertenezca o no a la clase. Por las diferentes razones, o porque deje de cursar o porque no es estudiante del espacio. Bien, ahora, el trabajo de clase en el trabajo de clase en el tablón de anuncios. ¿Quiero que aparezca de manera contraída? ¿Quiero que no aparezca ocultar las notificaciones de los trabajos? ¿O quiero mostrar todo con adjuntos y detalles? Fíjense que en este caso yo estoy mostrando todo completo, con adjuntos y detalles. O sea, no estoy mostrando la actividad contraída. Vamos a cambiarlo y vamos a poner que la actividad se muestre contraída. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver cómo se ve
esta clase cuando la actividad está contraída. Puede resultar interesante porque cuando vamos transitando el cuatrimestre o el año, tenemos un montón de cosas en el tablón y no se reflejó. A ver. Y queda muy largo, entonces contraído, a ver si queda. No. Ah, esta es la charla 2, perdón. Perdón. En la charla 1 tengo que hacerlo. Se voy a mostrar contraída, guardar. Ok, fíjense en el tablón cómo se ven contraídas las actividades que hoy se veían extensas. Entonces, seguimos configurando nuestra clase 2. A ver, algo muy interesante que podemos hacer es, ya lo vamos a hacer, es cambiarle el color, porque tengo las dos clases en azul. Bien. Me pregunta si quiero ver los elementos eliminados. No, la verdad que no me resulta productivo, entonces no. Ahora acá esto es muy interesante. Si genero el enlace de Meet, perdón, en mi clase, como tiene acá la clase 1, que tiene el enlace de Meet. Entonces le pongo que sí, porque es justamente en estos tiempos algo muy productivo. Ahora vamos a ver cómo usamos esos encuentros de Meet, esas videoconferencias. Bueno, el respecto de las calificaciones. Fíjense, ¿cómo vamos a realizar el cálculo de las calificaciones? Y ahora me voy a ir a mostrarles cómo la configuré. Miren, bueno, el cálculo de las calificaciones la pongo ponderada por categoría. Es decir que el sistema va a hacer un cálculo en base a la cantidad de actividades, tareas, lo que yo involucre calificado dentro de la categoría que defino acá. Estas son las categorías. ¿Y cuáles son las categorías que he definido en esta clase 1? Bueno, me interesa que va a haber actividades y ejercicios y interacciones que tienen que ver con la redacción, y esto va a tener una implicancia de un 20% sobre el total de la nota. Actividades que tienen que ver con lectura e interpretación, que tiene que ver con también le puse a todo 20%. Otro que tiene que ver con participación, otra categoría evaluaciones y otra categoría actividades. Bien, ojo acá, estos son categorías de calificación. No estoy calificando, no estoy poniendo criterios a la calificación o rúbrica. Eso lo vamos a hacer adentro en cada tarea. Bien, esto sería un poco todo lo que necesitamos para diseñar la calificación. ¿Mm? Entonces, en esta, bueno, y mostrar la calificación general a los alumnos también me parece interesante que los alumnos siempre vean cómo son calificados. De hecho, hoy hay vasta bibliografía que recomienda lo que se llama el aprendizaje, lo que tiene que ver con el aprendizaje auténtico y la meta reflexión sobre la evaluación, que tiene que ver con tomar conciencia de cuáles son los criterios y hacia dónde apunta la aprobación de la materia, el reconocimiento de los contenidos para mi formación, en relación a mi formación. Entonces, bueno, voy a agregar acá, fíjense, acá en la parte inferior hay en letra celeste, añadir categoría de calificación. Entonces vamos a hacer el entrenamiento de añadir. Voy a poner categoría 1 y digo que esta categoría va a representar el 40% en la evaluación final. Voy a añadir otra categoría, que va a ser la categoría 2, y voy a decir que esta categoría va a tener una implicancia de un 20%, y voy a agregar otra categoría 3, y entonces esta categoría va a tener el 20% restante. Como verán, el sistema, por las dudas que yo no sea muy buena con las cuentas, me va indicando qué resto tengo respecto a los porcentajes de las categorías de la calificación final. Bien, entonces, ya estamos. Bien. Esto, mostrar elementos eliminados, no. Bien, vamos a salir de ajustes de clase. No, cancel. ¿Qué me está faltando? Ah, a ver, 40.
60, me faltan 20, vieron que tenía razón el sistema. No, lo que voy a hacer es ponerle acá directamente 40. Ahí está. Bueno, ahora sí, guardamos y nos vamos directamente a ir creando, las actividades. Bien. Vamos a empezar entonces, ¿desde dónde creamos las diferentes actividades que ustedes vieron que tenemos en la clase 1? Todo esto. Esto lo creamos desde el trabajo en clase. Me vuelvo a la clase 2. Bueno, antes de seguir, voy a cambiar este fondo azul para poder identificar una clase de otra. Fíjense que acá dice o subir foto o seleccionar tema. Bueno, voy a seleccionar tema, que va a ser muy rápido, y voy a elegir este color naranja, que es bastante distinto del azul, solamente para que vean que se puede hacer y ir un poquito más rápido. Como verán, ya cambió, y fíjense en el icono, la barra del navegador, que también cambió a naranja. Ahora, ya si me equivoco, estamos mal. Así que bueno. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Vamos al espacio de trabajo y comenzamos creando las actividades. Primero lo que vamos a hacer es organizar el espacio del aula, y como ustedes ya vienen trabajando seguramente con una planificación, vamos a traducir las unidades temáticas, los bloques o los temas que desarrollan en grandes ejes, y entonces vamos a poner crear tema. Entonces pongo, a mí me gusta hablar de bloques cognitivos, bloque 1, y para añadir. Bien, vamos a crear entonces otro tema, vamos a crear el bloque 2, vamos a añadir, y vamos a crear el tema 3 o bloque 3, y vamos a añadir. Bien, esto ya va tomando forma. Fíjense, tenemos 3 bloques, 3 unidades principales, 3 unidades temáticas, como quieran llamarlo, 3 ejes de trabajo. Eso va a depender del criterio de cada docente o de cada institución. Bien. Bien, ahora esto está vacío, estos 3 bloques lo que van a indicar serían los temas sobre los cuales trabajamos. Entonces, ahora voy a empezar a completar los temas. Como yo les había comentado, es interesante trabajar con guías de estudio, guías de lectura y de actividades, que lo que van a hacer es justamente ayudar al estudiante a reducir un poco la incertidumbre y a poder organizar el trabajo que viene, ¿no?, por delante. Y eso lo vamos a hacer adjuntando material, y este material tiene que ver con guía de lecturas y de estudio. Y entonces acá yo también les hago una breve sugerencia de, ahora vamos a poner acá 1, porque sería la que está asociada al bloque 1. Descripción, ¿qué van a encontrar acá adentro, en este espacio? Bueno, eso justamente, ¿no? Lo que voy a hacer es traérmelo del bloque 1. Acá tenemos, miren, esta es la clase 1. Fíjense, guía de lecturas y actividades, la tengo en el bloque 1. Guía de lecturas y actividades en el bloque 2. Guía de lecturas y actividades en el bloque 3. Fíjense el contenido de este espacio. Ay. Quiero copiarme, no me deja. Bueno, entonces voy a editar este contenido para copiarme y no tener que escribir y demorar. Entonces, y acá voy a pegar, muy bien. Ese sería el enunciado, entre comillas, de para qué sirve este recurso. A ver, cada vez que yo creo un material, una actividad, con formulario o sin formulario, o que publico algo en el tablón, es necesario que lo enmarque, que diga para qué sirve, para qué lo vamos a usar, porque si no, empiezan a aparecer cosas sueltas, y que los estudiantes tienen que tratar de hilvanar de qué es lo que hay que hacer. Entonces, digamos, hacer un buen trabajo sobre esta plataforma sería ir completando cada actividad, que no es mucho.
Bien, ¿y qué voy a añadir acá? No, muy interesante. Lo que voy a añadir acá es un trabajo que puedo tener yo ya definido, o sea, ya lo puedo tener elaborado, o lo puedo elaborar ahí en el mismo momento, mientras que lo estoy creando el recurso. Entonces, a ver, ¿dónde estás? Acá estás. Bueno, entonces voy a tomar esta guía que yo ya tengo preparada y es un documento de Google Drive que se llama Guía de Lecturas. Espero que sea la 1, la que estoy agarrando. No, agarré la 3. Bueno, no importa. A ver, esperen un poquito. A ver, vamos de nuevo. Bueno, acá, de Google Drive. Bien. A ver si esta es la 2 y esta es la 1. Bien, hago doble clic simplemente y ya me lo trae. Bien. Así que tengo el título de la guía, que pertenece al bloque 1, tengo una breve descripción y tengo el documento. Acá me falta decirle que para qué clase es, porque fíjense, yo tengo una clase 1 y una clase 2, y en este caso va a ser para la clase 2. ¿Quién la va a poder ver? Y bueno, todos los alumnos, porque es algo de interés a todos los alumnos, y además, acá ustedes ven que no tengo alumnos, porque todavía no tengo alumnos asociados, como para poder elegir si se los voy a mostrar a unos y a otros no. ¿Y a qué tema va asociado? Bueno, esta guía de lectura tiene que ver con el bloque 1. Una vez que tengo todos esos datos, puedo publicarla directamente y va a aparecer, o si yo estuviera armando todo el desarrollo y voy por el bloque 5 y quiero que esto aparezca más adelante en el tiempo, lo que hago es programar la publicación y digo cuándo va a aparecer este material visible para mis estudiantes. Y acá le pongo la fecha y el horario. Ahora, para este objetivo lo vamos a publicar directamente. Bien, fíjense que inmediatamente aparece acá la guía de lectura y de estudio. Cuando yo hago clic sobre ese documento, me muestra el contenido. ¿Cuál es lo interesante de hacer una guía de lectura y de actividades? Bueno, esto lo he aprendido a través de las distintas formaciones y tiene que ver con una breve reseña, si se quiere, de lo que los docentes proponemos para el desarrollo de ese espacio curricular, de esa unidad curricular. Entonces, por supuesto que nos presentamos y decimos quién está preparando este material, eh, podemos tener, por ejemplo, estas etiquetas, ¿no? La primera etiqueta, notas, ¿qué ponemos adentro de notas? Y bueno, que proponemos la lectura del caso práctico que vamos a desarrollar, que proponemos revisar todo el material del bloque antes de empezar a trabajar, que pueden preguntar en el espacio del tablón cuestiones generales que tengan que ver con el bloque, y bueno, y les aconsejamos ingresar con regularidad al espacio de clase virtual. Otra etiqueta o otro espacio que diferenciamos es el caso práctico. ¿Por qué hablamos de caso práctico? Porque, como hablábamos hoy, ¿no? De este contexto en el que estamos viviendo, diseñar las actividades de manera de trabajar con esto que es referencial a aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyecto, o prácticas que tengan que ver con un escenario cuasi profesional. Entonces, trabajar sobre un caso práctico eh, con datos que al alumno le sean representativos es bastante útil. Bueno, después también otro apartado que tenemos es el de foro, y entonces explicamos para qué se utilizarían esos espacios o cuál es la funcionalidad. Y por último, el material bibliográfico, donde vamos haciendo un desarrollo de la siguiente manera. Citamos cada material propuesto, utilizando, por ejemplo, las normas APA, que se utilizan mucho en docencia. Y bueno, y la fortaleza de este apartado de material bibliográfico es realizar preguntas disparadoras para facilitar la lectura y la comprensión de cada uno de estos recursos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, lectura 1, y ponemos pregunta orientadora 1, 2, 3, lectura 2,
y ponemos pregunta orientadora, y así. Y acá, por ejemplo, aparece un video, y las preguntas orientadoras para poder ver ese video de manera más criteriosa. Y por último, las actividades, además del caso práctico, que van a acompañar a esta unidad. Básicamente, esto sería una guía de estudio como estamos proponiendo. Bien. A ver, editar. Bueno, esto sería entonces, ya tenemos para el material. Ok, bueno. De esta manera vamos a introducir las guías de lecturas para el bloque 2 y el bloque 3. Yo ahora no lo voy a hacer porque me estoy quedando corta de tiempo, pero se los muestro acá en la clase 1, que está guía 1 para el bloque 1, guía 2 para el bloque 2 y guía 3 para el bloque 3. Bien. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a la clase 2, que es donde estamos creando, y vamos a ver qué otro recurso podemos utilizar. Entonces, yo voy a continuar trabajando ahora en la clase, voy a continuar trabajando, ingresando personas. Entonces, lo que voy a hacer es sumar, fíjense, alumnos, no tengo ninguno. Yo tengo dos maneras de invitar a mis alumnos a participar de la clase. Una es apretando este botón y escribiendo su correo electrónico, por ejemplo. Lo estaría invitando. Puedo poner otro. Puedo poner Lourdes. La invito a Lourdes y mando invitar. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que estos alumnos van a aparecer en gris en tanto no acepten la invitación. Una vez que acepten la invitación para estar dentro del aula, van a aparecer, como se ve acá, Jorgelina como profesora, en un color negrito normal. Bien, me paso a la clase 2 para continuar con la configuración porque ya está más completa y vamos a poder trabajar de otra manera. Recordamos algunas cosas. Recordamos que en esta clase tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de partes, digamos, que van a, de criterios que van a aportar a la calificación. Bueno, trabajo en clase. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es agregar o crear una pregunta. Vamos a suponer que los estudiantes ya han tenido contacto con algún recurso que nosotros enviamos y lo que queremos hacer es chequear. O otra cosa que podría pasar es que tuvimos una videoconferencia y vamos a mandar preguntas para chequear en el momento, o sea, para que interactúen en el momento. Bien, entonces pongo la pregunta, creo que voy a poner pregunta 6, no sé cuántas actividades voy acá, y voy a pedir que sea de tipo respuesta corta. Las instrucciones, entonces acá es el enunciado de estas instrucciones. Y digo, por ejemplo, ¿no? Según lo presentado en la videoconferencia, emite tu opinión y discute con tus compañeros del grupo. Ok, y me fui directamente a esto para redoblar la apuesta. Bien. Acá yo no voy a añadir ningún archivo, ni voy a crear ningún archivo. ¿Por qué? Porque ya le estoy haciendo la pregunta, ¿no? Y es un enunciado para que trabajen. Bien. Fíjense, estamos en la clase 1, que es el ámbito de la clase a la cual vamos a instrumentar la pregunta. ¿Y a quién se la voy a dar? Ay, acá entró alguien. Qué piola, muy bien.
Bueno, se la voy a dar a Leticia y se la voy a dar a Jorgelina, y a esta otra Jorgelina la voy a sacar. Así que solo 2 participantes van a estar participando, valga la redundancia, en esta pregunta, ¿no? Bien, eso por un lado, esos 2 alumnos. ¿Cuántos puntos va a tener, con cuántos puntos voy a calificar esta? Lo voy a calificar con 10 puntos, y voy a decir que, ¿qué categoría? Ay, la categoría de calificación, ¿se acuerdan? Bueno, y tiene que ver con participación, con un criterio de participación, porque, a ver, no es una evaluación, no pretende serlo, simplemente estamos haciendo una especie de feedback para ver si están atentos y el interés que demuestran, ¿no? Entonces voy a decir participación. Lo que estoy evaluando acá es participación. Está, fecha de entrega, sin fecha de entrega, porque lo voy a publicar ahora, pero podría querer publicarlo para mañana, para pasado, o para más tarde, porque acá puedo poner una fecha, por ejemplo, y una hora, que ahora no lo voy a hacer. Y bueno, ¿y a qué tema pertenece esta pregunta? Porque entonces voy reordenando el material de la clase, y la voy a colocar en el bloque 1. Bien. Me pregunta acá, me da la opción de que si los alumnos pueden editar la respuesta, y bueno, no le voy a dar esa opción, digamos que la primera respuesta que den esté bien, y que pueden responder a sus compañeros, eso sí. Así que bueno, listo, vamos a mandar la pregunta a la clase. Bien, fíjense que la habíamos mandado al bloque 1. Así que la pregunta apareció, era acá. No, pregunta 6, acá está la pregunta. Apareció en la parte de arriba del bloque, porque sería que va apareciendo lo último que presento. Ese es el orden lógico de la plataforma. Ahora bien, voy a ver cómo la ve a la pregunta mi alumna de la UTN, ¿no? Entonces me está diciendo que se actualizaron novedades, voy a refrescar mi página. Bien. Y fíjense que apareció en las novedades, que como docente la veo como tablón, o sea que algunos pueden, depende de la versión en que están trabajando, apareció la pregunta en el tablón, pero también va a aparecer en el espacio de clase, en el bloque 1. Acá está la pregunta. Entonces, como alumna voy, y fíjense que la pregunta, como va a ser calificada, aparece como asignada. Bien, entonces yo pongo acá, ver pregunta. Ok, y voy a escribir mi respuesta. Y bueno, nada, pongo cualquier cosa para agilizar el trámite y pongo entregar. Bien, ahora, ver la respuesta de los demás compañeros. Entonces, si esta chica que estaba dentro puede responder, yo estaría viendo su respuesta y podría responderla. ¿Mm? De esta manera puedo interactuar, ahí me estoy respondiendo a mí misma, y generar una especie de debate entre los estudiantes, y esto puede ser en tiempo real o diferido, de manera asincrónica. ¿Por qué? Porque podíamos darle una fecha de publicación y un horario de publicación. Bien, como estudiante me vuelvo a la clase y me voy a volver a lo que estábamos desarrollando, que era este recurso que la plataforma Classroom nos presenta como un tipo de pregunta. Es solo una pregunta, o por lo menos nos permite solo un espacio de enunciado en el cual podemos incluir 1 o 2 preguntas, pero solo en ese espacio, no es un cuestionario. Bien. Lourdes, te pregunto cómo vamos, vos como observadora, ¿te parece que vamos bien en ritmo? Sí, acá había algunas preguntas en el chat. Ajá. Algunas preguntaban que no les aparece para el enlace para hacer por Meet la videoconferencia en sus Claro. Classroom, no les aparece. Perdón, sí, está bien, vale la aclaración. Yo lo mencioné al inicio de la charla, que la plataforma Meet, perdón, Classroom, incluye Meet en las cuentas académicas.
Es decir, que todos los que tengamos un dominio perteneciente a una universidad o a una institución educativa, vamos a poder ver Meet tanto en las aplicaciones que nos permite utilizar, como dentro de Classroom. Cuando nosotros usamos una cuenta, fíjense, ahora les voy a mostrar yo mi cuenta UTN. Fíjense que acá yo no tengo esta cuenta no perdón, mi cuenta Gmail no es la cuenta UTN, es la cuenta Gmail general. Yo acá no tengo Meet, lo único que veo es Hangout y Duo, tiene mayores restricciones. Creo que Hangout está permitiendo, no sé si 12 o algo así de participantes a la vez, y Duo lo mismo. Y por otro lado, si yo estoy en Classroom y quiero crear una clase nueva, me va a pasar lo mismo. No tengo la posibilidad de, teniendo cualquier cosa para avanzar y poder configurar. Bien, ¿se acuerdan que hoy entramos a la ruedita y por acá aparecía la posibilidad de tener videollamadas? Fíjense que ahora ya no la tengo, porque es una cuenta de Gmail general, no está vinculada a ninguna institución académica. Por eso la diferencia. Bien. Otra pregunta, Lourdes, que hayas podido registrar. Y también me consultaban si había posibilidad de que esta grabación la podamos subir para que la puedan ver en detalle, más que nada los pasos a seguir para desarrollar la clase. Sí, claro. Sí, la clase, esta videollamada está siendo grabada y la vamos a compartir a través de un espacio de la universidad o por los correos electrónicos, Lourdes, como ustedes lo ¿Sí? definen. Bueno, sí, perfecto. Bueno, y a ver. después lo que me están sugiriendo acá es que a partir del lunes dice que se libera Meet porque tiene costo hasta ahora, que habían leído esa información. No, del lunes no, a partir de septiembre. O sea, que lo liberan para los dominios generales, ok. Claro. Está bien. Bueno, ojalá, muy buena noticia. Y después hay otro asistente que dice, yo ingreso a mi correo de Gmail, no me aparece Meet, bueno, eso ya lo aclaramos. Sí. ¿Yo deberé crearme un nuevo Gmail para el uso académico? Bueno, claro. El tema es el siguiente, no es crearte un Gmail común, dominio @Gmail, porque eso es lo mismo de la cuenta que vos ya tenés. Ahora, si vos trabajás en Water, podés solicitar a las autoridades la creación de tu cuenta. Eso por ahí hablalo mejor con Lourdes, porque no es mi ámbito de expertise o no sé cómo se trabaja eso. Pero bueno, y si trabajás en algún colegio que haga uso de la herramienta en forma institucional, vale aclarar que la suite de Google es gratuita para los espacios educativos institucionales. Simplemente hay que hacer unas pocas gestiones y bueno, y tener a alguien que tenga la capacidad de administrarlo, pero bueno, es gratuito. En los dominios eduar o .org. Bien. Yo lo que les iba a proponer es, como entiendo que vamos por la mitad de lo que sería el desarrollo de Classroom, continuar el miércoles que viene, porque no quiero extender demasiado de 1 hora y media la charla y que hay gente que ya se tiene que ir y no puede estar. Así que bueno, iniciamos finalizando la parte de Classroom. Les pedimos que ustedes envíen todas las preguntas que tengan hasta acá, y si es posible, habiendo visualizado el video. Yo también les voy a mandar un correo para que puedan unirse a esta clase 1 que estábamos trabajando y que ya está bastante completa, porque en realidad la hemos construido con un formato genérico. Fíjense, como el de las guías de lectura, como vimos recién, la guía de lectura 1, bueno, la hemos construido con un formato genérico, donde dé en realidad pautas de trabajo. Lo mismo hicimos con las instancias de
de formularios para evaluación. Así que bueno, me pareció una buena estrategia para que ustedes puedan de alguna manera tener un esquema, modelo, desde donde desarrollar este espacio virtual, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho el tiempo y continuamos el miércoles que viene. Espero estén todos los que hoy han estado. Muchas gracias. Gracias, Jorgelina, por tu tiempo, gracias por brindarnos estos valiosos aportes. Y sí, tratamos de que el miércoles estén todos presentes y podamos seguir con los contenidos. Les agradecemos mucho la presencia.